Marian, y ahora en la entrevista en JN Noticias estamos con Patricia Zárate, quien es investigadora principal y jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para poder hacer un análisis de la última encuesta de opinión del IEP sobre la democracia y elecciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, Patricia, por favor, coméntenos en este caso sobre esta encuesta. ¿Cuándo se realizó, por favor, para comenzar con ello? Se realizó entre el 18 y el 22 de febrero. Correcto, entonces esta última encuesta perteneciente a febrero, casi a fines de febrero, nosotros vamos a analizar punto por punto al menos los principales sobre la actual crisis que está viviendo el país. En este caso, a la pregunta que tenemos sobre un adelanto de elecciones que tenemos en pantallas sobre esto. A ver, por favor, ¿qué podemos ubicar aquí, Patricia? Coméntanos. A ver, la mayoría de las personas quieren, aún lo quieren que se adelanten las elecciones para el presente año. Ya eso es prácticamente imposible porque ni la presidenta ni el Congreso quieren el adelanto de elecciones, pero la mayoría sigue pidiendo lo mismo. Ha bajado el porcentaje, que era de 73% a 69%. Si bien la disminución no es estadísticamente significativa, sí parece indicar que hay cierta aceptación, digamos, a que el Congreso ni la presidenta están escuchando a la ciudadanía, ¿no? Entonces, como que hay una adaptación. Y en ese sentido, posiblemente las elecciones, ha subido un poquito también el hecho de que las elecciones puedan hacerse en el año 2026. Correcto, sí, como tú mencionas, hay un ligero cambio en los números. Sin embargo, son un 69% de ciudadanos encuestados que todavía quieren un adelanto de elecciones que estaría aún en manos del Congreso. Y también en la segunda parte sobre elecciones generales para el 2024 también hay un porcentaje. Sí, todavía, o sea, es menor, pero es menor que, obviamente lo que manda ahí el número que se ve muy fuerte es el de 69%, pero igual en menor medida hay quienes aceptan que sea en el año 2024, pero son muy pocos, menos de 10% los que quieren que sean, o no necesariamente si es que quieran, ¿no? Porque se pregunta más bien qué es lo que sería conveniente, ¿no? Correcto, y para la ciudadanía es conveniente un adelanto de elecciones. Haciendo una sumatoria entre los dos primeros, serían casi el 88% de encuestados a favor de un adelanto de elecciones, ya sea en este año o en el 2024. Exacto, casi 90%, ¿no? Casi podemos ir de 9 de cada 10 que quiere que se adelanten las elecciones. Correcto, y es importante saber también que en cuanto a fechas, el 2024 sería el pronóstico más favorable en esta ocasión, debido a los retrasos también en el Congreso de la República en revisar este tema de adelanto de elecciones. Y vamos en la siguiente pregunta sobre la situación del país con respecto al adelanto de elecciones. Vemos que ustedes a través de esta encuesta indican que prima el optimismo aún en los peruanos. Sí, en el sentido siguiente, o sea, esta pregunta la hicimos en agosto también cuando estaba Pedro Castillo en el poder y como pues, decían siempre que lo podían vacar y que podía haber, sí, o inhabilitar políticamente, ¿no? Entonces, si eso sucedía, ¿qué pensaba la gente? Si estaríamos mejor, igual o peor. Y si bien estaríamos, en ese tiempo decía que estaríamos mejor, era menos del 50%, en este caso es más del 50% que cree que estaríamos mejor y solo 7% que estaremos peor, ¿no? Entonces creo que sí hay, es tal, me parece, el nivel al que ha llegado la crisis política, en el hecho de las protestas, en fin, todo se confluye a pensar en un escenario donde ni el Ejecutivo ni el Legislativo actual que tenemos se mantengan en el poder. Entonces, en Correcto. ese sentido, hay un optimismo pensando que cualquier otra alternativa podría ser mejor que la que tenemos actualmente. Correcto, entonces los ciudadanos piensan, en este caso los encuestados, que sí sería mejor un adelanto de elecciones, que mejoraría quizás La el momento situación. actual, la situación, como bien menciona usted con respecto a este estudio. Ahora, también si seguiría igual, también es complicado que este 28% ha opinado, ¿no? Sí, bueno, que seguiría igual, es un poco de desesperanza también, ¿no? En el sentido de que
cambie quien cambie, y de alguna manera creo que es, no sé si es desesperanza o realismo, ¿no? O sea, difícilmente la política va a mejorar con o sea, con nuevas elecciones, ¿no? Puede haber quizá menos impunidad, no sé, pero en general para que el tema político cambie en el país van a pasar muchos años y el tema también es que la ciudadanía se puede involucrar y crear movimientos, crear partidos, participar de otra manera y fortalecer quizá la democracia, pero ese panorama no va a ser tan inmediato, ¿no? Exacto. Ninguna reforma va a conseguir que mejore la política en el país, Bien. así de manera tan inmediata, ¿no? Exacto, tienes mucha razón. Y ahora en la siguiente pregunta que ustedes han realizado sobre la aprobación del Congreso de la República, nosotros podemos ver que esta aprobación es mínima, ¿no? Se ubica en 6%. Sí, sí, ahí, por ejemplo, el 6% es igual en términos estadísticos al 9% de enero. O sea, en general todo este año la aprobación está por debajo del 10%, pero estadísticamente no hay una diferencia con las primeras mediciones de enero. Donde sí hay una diferencia es con respecto a noviembre. Y yo digo noviembre porque en diciembre la encuesta la hicimos después del autogolpe del señor Castillo y en ese momento hubo un pico como que se levantó la aprobación del Congreso, un poquito, ¿no? Un poquito ¿ves diciembre llega, en noviembre era 10, en diciembre llega a 15. Entonces, Correcto. sí había un aumento para ese mes, pero yo preferiría compararlo con el escenario más estable que era noviembre de 2022. Y sí, con respecto a noviembre de 2022, hay una disminución estadísticamente significativa. Es decir, es la aprobación más baja que ha tenido Sí. el Congreso a lo largo de todo este periodo. Y hay que decir también que empezó con una aprobación baja, ¿no? O sea, en general los congresos empiezan con una aprobación baja, pero el hecho de no atender, ser tan insensibles a las demandas de la población, las demandas de la ciudadanía que pide que se adelanten las elecciones y también los últimos actos, los últimos hechos que se han ido descubriendo del manejo presupuestal que se ha hecho con los fondos del Congreso. Entonces, creo que eso también abona Correcto, en sí. ese desprestigio, ¿no? Y a eso iba mi pregunta. ¿Qué cree usted que haya sido la causa por la cual haya bajado tanto, más allá del adelanto de elecciones, en sí, las decisiones que ha tomado el Parlamento, ¿no? Y los parlamentarios? Sí, en general, ¿no? Pero como te digo, en noviembre era 10%, o sea, tampoco era mucho, no es una gran disminución, sino que ha sido constante y además hubo una época en que también la presidenta del Congreso era una persona que llamaba mucho la atención en medios, que la gente, que causaba cierta irritación, ¿no? Pero ahora hay otros personajes, otros congresistas, que son mencionados además con nombre propio cuando uno pregunta qué personajes se deberían retirar de la política y son quienes salen a medios, quienes tienen, yo creo que se muestra muy poca empatía con la Correcto, ciudadanía a la que deberían representar. exacto. Entonces, tanto desde algo tan fuerte y tan importante como es un adelanto de elecciones, como el hecho de asignarse un buffet por el cual podrían comer muchas familias, ¿no? Correcto, sí, esta actuación del Congreso, como bien lo mencionas, con distintas decisiones que han tomado en pleno, en comisiones, hace que los encuestados se vean así. Vamos a ir directamente a la última pregunta, porque vamos a revisar en esta entrevista sobre la democracia en el país. A ver, lo tenemos en pantalla. ¿Qué podemos encontrar aquí, señora Patricia? Sí, esta es una pregunta que hizo el Barómetro de las Américas en el año 2019 para Perú. Lo hizo para algunos países y ahí podríamos, solamente para hacer la comparación, como el Barómetro de las Américas usa solo datos válidos, es decir, sin el no sabe, no precisa, la comparación sería que fue 66% para el barómetro en el año 2019 y 57% para nosotros en la presente encuesta, ¿no? Pero efectivamente ya ha habido en The Economist, ha habido algunas críticas al funcionamiento de la democracia. El funcionamiento de la democracia también es criticado internamente, ¿no? Por la misma ciudadanía. Entonces, creo que
hay una percepción en algunos sectores de que esto no es una democracia. Creo que sobre todo entre la gente de izquierda que quiere decir que esto es una dictadura, propiamente no creo que lo sea, ¿no? Dictadura es, y con todas sus letras, es un gobierno como el de Nicaragua, por ejemplo, pero sí es un gobierno autoritario que está tomando medidas que van en contra de varios principios, sobre todo el principio de varios principios democráticos y sobre todo de derechos humanos, ¿no? Correcto. Entonces, creo que sí hay un problema en ese sentido, Sí. pero no me arriesgaría a decir que es una dictadura. Sin embargo, como Mm, digo, hay muchas posiciones que sí están diciendo que no ya. es una democracia Ujú. y como que va ganando terreno esta percepción, ¿no? Correcto, definitivamente es la percepción que sienten, ¿no? Muchos de los encuestados en esta encuesta que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos y muy interesante que hemos podido ver y revisar esta mañana. Muchas gracias, señora Patricia, por la entrevista. No, de nada. Muchas gracias a ustedes.